que recordar es que la economía es una ciencia social y como ciencia social intenta estudiar la sociedad. Bien, entonces en ese marco tiene que tener pendiente primero que la sociedad, las estructuras sociales son dinámicas, se mantienen en un constante cambio y que por encima de eso, pese a que intentamos utilizar los mismos métodos de otras ciencias como las ciencias naturales, tenemos el problema fundamental del contrafactual que nos impide comparar dos realidades al mismo tiempo. Entonces, dado que estamos interesados en identificar causalidad desde un concepto estadístico, la primera aproximación la vimos como una medida a partir de una medida de probabilidad donde me dice un evento o un efecto es causal siempre y cuando siempre y cuando nos modifique la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Ejemplo, chicos, una crisis financiera, el nivel de pobreza. Si nos fijamos, siempre que tenemos una crisis financiera, muchas personas pierden su empleo y esa pérdida de empleo implica una pérdida de ingreso. Y así, esa pérdida de ingreso se va a transferir en una pérdida de calidad de vida que nosotros llamamos como economistas pobreza. Entonces, noten cómo un efecto asociado a una crisis económica me está generando un cambio en las condiciones de vida de los individuos, lo que está haciendo que la probabilidad de ser pobre de las personas cambie. Ahora imagínense que llueva. Una lluvia normal de una tarde cualquiera no modifica hasta cierto punto la probabilidad de pobreza de los individuos. Entonces, esa pequeña lluvia que cayó ahorita en Ocoa no modifica, digamos, sustancialmente la probabilidad de pobreza de nadie. Ahora, si es un ciclón que dañó muchos cultivos agrícolas, ahí habría entonces un efecto en cadena que tendríamos que describir por medio de efectos causales. Entonces decíamos, fíjense, recuérdense que en la clase anterior decíamos, miren, lo que sucede es que cuando tenemos un nivel, digamos, de incidencia entre variables, lo que estamos planteando acá es que el promedio, esto que está acá debajo, el promedio de esas variables cambian a lo interno de los grupos. Lo que habíamos hablado, si nosotros recordamos de nuestro curso de econometría, nosotros teníamos unos gráficos de este tipo. Vamos a hacer 3, que llamábamos gráficos de dispersión. Podíamos tener estas 3 condiciones. En el primero, si asumíamos una línea recta, teníamos este comportamiento. En el segundo, si asumimos una línea, tenemos este comportamiento. Y en el tercero, tenemos este otro comportamiento. En este sentido, lo que se está planteando o lo que se plantea aquí, que hay una relación positiva entre las variables, hay una relación negativa entre las variables y aquí no hay una relación. Si ustedes se fijan, chicos, lo que estoy diciendo es que si este es el eje X y este es el eje Y, en la medida en que yo me desplazo hacia la derecha en el eje X, los valores promedios de Y vienen disminuyendo. Es decir, si yo tomo este grupito de acá y hago un circulito por acá y hago otro circulito por acá y saco el promedio, me va a quedar un promedio por aquí y un promedio por acá. Por tanto, en la medida en que me desplazo hacia la derecha, los valores promedios de I disminuyen o la probabilidad de observar un valor de I más bajo aumenta. Tengo más probabilidades de que ese valor de I sea bajo. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Fíjense que si hago el mismo ejercicio y tomo un promedio de ambos grupos, pues lo que observo es que la media en ambos grupos muestra una evolución positiva en la medida en que nos desplazamos hacia la derecha en el eje X. Por ende, estoy planteando que en la medida en que yo obtengo ese desplazamiento, que lo puedo reproducir como mayores valores de X, se me van a transferir o me van a significar mayores niveles de Y. Ahora noten en este caso que si tomo un promedio de este grupo y un promedio de este grupo,
ese promedio es igual para todos los grupos. Independientemente a cuál sea el valor que asuma X, el valor de Y sigue siendo el mismo en cada uno de los horizontes. Lo que me dice es, mira, imagínense que esto sea el salario y esto sea el nivel de educación. Lo que me está planteando es, en este caso de acá, no importa cuál sea el nivel de educación que tú obtengas, la población siempre tiene el mismo promedio. Entonces, lo que está diciendo es que la esperanza de Y condicionada a X es igual a la esperanza de Y, que no importa cuál sea el valor de Y que tú estés identificando, el valor de X va a ser, el valor de Y, perdón, va a ser el mismo independientemente a cuál sea el valor de X. A este supuesto de acá es el que se le llama esperanza, independencia en media de las variables. Lo que estamos asumiendo es que para cada uno de los grupos de mi población, el promedio se mantiene igual. Cuando sucede esto, que para cada uno de los grupos de mi población yo tengo el mismo promedio, pues lo que yo estoy haciendo, en otras palabras, es diciendo, no importa en cuál grupo de X yo me esté concentrando, voy a obtener el mismo valor para la esperanza de Y. Entonces, teniendo esto claro, lo que necesitamos, chicos, acá es una medida que me identifique este nivel de asociación entre las variables. Una primera medida que vamos a tener por acá es lo que se conoce como la covarianza entre variables X y, que la podemos representar con la letra sigma X, y la podemos ver en algunos libros que aparece de esta forma. Y la covarianza se identifica como la esperanza de Y menos su media, bien, por X menos menos la media de X. Ese es el momento poblacional que lo aproximamos como la sumatoria de Y menos su media multiplicado por X menos su media. Esa sumatoria desde Y igual a 1 hasta N, dividido entre N, en el caso de la covarianza poblacional, y entre N menos 1, en el caso de la covarianza muestral. Entonces, noten acá ustedes que la covarianza me da una medida. Si esta es la media de Y, acá una línea recta, y esta es la media de X en este eje, y acá tengo también una línea recta, lo que la covarianza me va a estar indicando, según su signo, bien, dependiendo dónde la estructura que presente esta gráfica en términos de desviaciones de mi variable respecto a la media, me va a estar indicando si en estos dos cuadrantes de acá, estos dos de acá que yo tengo acá, es donde se concentra la mayor cantidad de mis datos, yo voy a tener una relación positiva. Por el contrario, colegas, si se concentra en estos dos cuadrantes de acá, yo voy a tener una relación negativa. Y noten acá que cuando hablamos de relación positiva y de relación negativa, un signo positivo de la covarianza lo que me está diciendo es, si el signo es positivo, que cuando X es mayor, cuando X es mayor a su promedio, pues Y también va a ser mayor a su promedio. Por el contrario, colegas, cuando asume un signo negativo, lo que me está diciendo es que cuando X es mayor a su promedio, Y es menor a su promedio. Tienden a estar en lados opuestos respecto al promedio. En este sentido, noten acá que si tengo una relación positiva y me ubico en este punto de acá, en ese puntito rojo que acabo de hacer, noten que el valor de Y está por encima de X, está por encima del promedio. Pero el valor de Y está por debajo del promedio. Lo que me está indicando es un nivel de asociación lineal de cuando las variables se encuentran por encima
o por debajo del promedio. Si lo hacen simultáneamente o en caso contrario, chicos, si lo hacen en momentos distintos. Ahora, noten una cosa. El problema fundamental con la covarianza, bueno, el problema fundamental con la covarianza es que solamente me dice dirección de asociación. Si el signo es positivo, me dice que hay una relación positiva, es decir, que los puntos van a estar en estos dos cuadrantes. Si el signo es negativo, bueno, pues me está indicando que los puntos van a estar en estos dos cuadrantes de acá. Cuando no existe relación, chicos, vamos a ver si lo hacemos con un puntito verde. Vamos a tener muchos puntitos, perdón que casi no se ve el verde. Vamos a tener muchos puntitos de esta forma y vamos a tener entonces los puntos dispersos en cada uno de los cuadrantes. Entonces así nace una primera medida de asociación entre los valores de mi serie, que lo que me está indicando es, noten, si cuando un valor aumenta, si el otro aumenta, o qué pasa con una variable respecto a su promedio cuando la otra está por encima o por debajo de su promedio. Entonces, si borramos esto de acá, yo les recuerdo siempre, si hay alguna pregunta, la escriben o hacen algo, pero le damos para adelante. Si borramos esto de acá, bien, y abrimos un gráfico de Excel, déjame ver si abro uno nuevo acá, una nueva ventana de Excel. Yo los ejemplos usualmente yo los hago a mano en el curso, pero por ahora podemos trabajar en Excel. Y me acuerdan pasárselo para que lo tengan. Si tenemos la variable X, la variable Y, vamos a suponerles, esta es la variable salario, esta es la variable educación. Bien, entonces tenemos un salario, vamos a decir que es una variable a propósito. Profesor, disculpe, le interrumpa. Yo creo que no está compartiendo el Excel. Solamente estamos viendo la presentación del PDF. Ok. Gracias. No. A ver, déjenme nueva función, compartir pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Confírmame, por favor. Sí, ahora sí. Sí, ahora Muchas sí. gracias. Fíjense, tenemos dos variables. Pero claro, chicos, fíjense que siempre hablamos de X e Y, pero cuando hablemos de X e Y, eso es para un curso introductorio de econometría en ese tipo. Nosotros estamos más interesados en cuestiones ya empíricas, prácticas. Pensemos entonces en cuestiones como salario, educación, salario, experiencia. Siempre intentemos hacer una abstracción de esa X y esa Y a dos variables puntuales en la economía. Noten acá, generamos esta variable de salario para individuos. Bien, vamos a ponerle aquí, perdón, vamos a ponerle algo que no sea un 1 aquí. O esto vamos a ponerlo entre 50 y 100. Esto es el salario, imagínense que esta variable es el salario por hora de los individuos. Y educación, vamos a ponerle que sea un número, no puede ser aleatorio. Bueno, vamos a poner que sea aleatorio. Entre 0 y 1. Un número aleatorio entre 0 y 1. Acá que tiene que ser, pero le vamos a poner este numerito de acá entre 100. Un más. Claro, porque mientras más alto sea el salario, ese número aleatorio nos va a dar un numerito mayor ahora. Es como haciendo a propósito que las personas con mayor salario ganen más. Déjenme, por favor, como no lo tenía cuadrado esto, ahí está lloviendo. Sí, ahí está la relación positiva que estábamos buscando. Entonces, tenemos esto, yo lo que estoy haciendo es como este ejemplo, tratando de hacer otro ejemplo, ¿verdad? Lo primero es verificar un gráfico de dispersión, chicos. Este gráfico de dispersión, nosotros lo habíamos visto en habíamos visto en econometría varias veces, es este gráfico de puntos
Luego empezamos a verlo en R, pero los que están animados, que ya han visto R, se pueden ir animando y ir haciendo estas prácticas, estos ejemplos en R. Entonces, noten, para hacer el gráfico de dispersión en Excel, bueno, segurísimo que ya eso lo han visto antes, no me voy a detener mucho en eso. Noten acá que tenemos el punto A. Lo que está diciendo acá es lo siguiente. Déjame echar esto para acá, que voy a usar estas columnas. Lo que está diciendo acá es lo siguiente. Miren, dicen, mira, tenemos, primero, noten que si dibujásemos una línea de dispersión alrededor de ese punto, la línea fuera más o menos así. Entonces uno diría, mira, en la medida en que yo me desplazo hacia adelante, fíjense, en una de las variables, la otra variable tiende a incrementarse. Noten, chicos, que no necesariamente estamos diciendo cuando hacemos un gráfico de este tipo que todo, fíjense, aquí educación está acá, está en el otro, en el eje Y. Entonces, noten que si yo me paro acá, tengo dos individuos con el mismo nivel de educación o muy parecido, pero que puedo tener acá un salario por acá. Es decir, que yo puedo tener dos personas en mi economía con el mismo nivel de educación y con salarios distintos. O puedo tener personas con un nivel de educación de maestría y que existan personas con un nivel de educación de licenciatura que tenga un salario mayor. Lo que estamos hablando acá, chicos, no es que cuando el nivel de educación aumenta, aumenta el salario, que es una interpretación muy común y que no es correcta. Nosotros como economistas no estamos hablando de que cuando el nivel de educación aumenta automáticamente el salario, porque si no, cada vez que tú cumples un año adicional de educación, te fueran aumentando el salario en tu trabajo. Lo que estamos diciendo es que cuando tú aumentas el nivel de educación, aumenta la probabilidad de que tú ganes más en la economía. ¿Y de dónde sacamos eso? Decimos, bueno, porque si yo agarro, estos son niveles de educación, las personas que tienen este nivel de educación y agarro las personas que tienen este nivel de educación, recuérdense que esto lo estamos haciendo respecto a esto, y calculamos el promedio de salario de ese grupo y el promedio de salario de ese grupo, bueno, recuérdense que esto es salario, el promedio de salario de mi segundo grupo, chicos, es mayor. Entonces yo digo, bueno, mira, la gente tiende a ganar más mientras más educación tenga. El gráfico de dispersión, chicos, también nos sirve para nosotros identificar el grado de asociación entre dos variables, el signo, si es positivo, si es negativo. Imaginen que nosotros hubiésemos puesto un punto por acá afuera. Déjame ver si lo puedo dibujar. Acá. Aquí, cerro esto aquí. Imagínense que nosotros hubiésemos tenido un punto por acá. También el gráfico de dispersión me va a permitir verificar si yo tengo valores atípicos dentro de mi gráfico. Hace un tiempo, en la página Máxima Formación, que ellos tienen una maestría de R, ellos publicaron un post sobre cómo se interpreta este gráfico y 5 formas potenciales de interpretación que se los voy a dejar para que los vean y puedan mejorar la capacidad de interpretación de estos gráficos. Entonces, chicos, si no hay preguntas, fíjense que aquí dice, calcule la COF, esa COF entre X y Y es calcule la covarianza entre esas dos variables. Entonces, de acá, recordemos la fórmula que vimos ahorita, decía, mira, la covarianza, muestrar COF, la covarianza entre X e Y, que se puede representar con sigma X y es igual a la esperanza de X menos la media de X por Y menos la media de Y. Chicos, si ese momento poblacional que ustedes vieron por ahí detrás en su curso de estadística se aproxima como la sumatoria desde Y igual a 1 hasta N de X su Y menos su media por Y su Y menos su media. Entonces, noten acá que yo tengo, déjenme cerrar esto acá para trabajar en el Excel.
noten acá que yo tengo primero sacar los promedios. Ya nosotros sabemos que los promedios los podemos calcular en Excel directamente. O que lo podemos hacer como la sumatoria de X entre N. Esa es la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Claro, aquí hay un principio de simetría que la covarianza de X, Y es lo mismo que la covarianza de Y, X. Entonces aquí tenemos, chicos, el promedio. Entonces, noten que siempre en la fórmula necesitamos el promedio. Entonces necesitamos X menos la media de X. Noten que estamos por parte y estamos accediendo a este lado de acá. Entonces yo digo X menos este valor de acá. Bueno, este valor de acá, vamos a fijar la fila, que es acá en el segundo lado. Bien, doble clic siempre para confirmar. Y noten que cada valor le estamos restando su promedio. Luego decimos acá lo mismo, pero con Y, chicos. Y menos su media. Y menos su media. Desplazamos esto hacia adelante. Bien, y siempre yo le doy doble clic para verificar que lo hice bien. Y tenemos Y menos su media. Pero recuerden que acá, perdón, que acá esto es entre N. Bien. Recuerden que acá ahora yo necesito es la multiplicación de X menos su media. Entonces digo acá, este numerito por este numerito. Y ahí estoy obteniendo esta multiplicación de acá completa. X menos su media por Y menos su media. Pero noten que acá hay un signo de sumatoria. Entonces necesito es la sumatoria de esa columna. Y con ese dato de acá, lo que estoy acabando de obtener es toda esta parte de acá debajo. Le cambio el color un poquito. Aquí estoy obteniendo toda esa parte de acá debajo. Entonces yo le puedo decir ahora al Excel, mira, cierro esto acá, yo puedo decirle, mira, esto lo vamos a dividir entre N. ¿Y cuánto es N? La cantidad de observaciones que hay acá. Con la función contar, yo puedo medir esa cantidad de observaciones. Me da una covarianza. Claro que yo puedo hacer también una segunda covarianza. De acá, perdón, déjenme mover esto acá. Que es contar entre N menos 1. A esta le llamo covarianza poblacional. A esto le llamo covarianza muestral. Entonces, noten acá que directamente Excel tiene esta fórmula, ¿verdad? Covarianza poblacional entre esta matriz de datos y esta matriz de datos. Tienen que tener cuidado si su Excel se para con coma, con punto y coma. Miren acá, 1.58. Gracias a Dios cuadró para no quedar mal. Para la próxima traigo el ejemplo hecho. Bien. Y acá yo tengo la covarianza muestral. Covarianza muestral que me da el segundo valor. 73, 32, 49. Bien. Entonces noten acá que tengo las dos fórmulas directamente en Excel. Ahora, chicos, ustedes dirán, sí, pero claro, todo este procedimiento es para ver la dinámica del cálculo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ahora tengo una medida de asociación. Lo que me está diciendo es, deja ver cómo yo borro esto, así borrar los dibujos. Yo lo que estoy obteniendo es una medida de asociación. Esto es lo que estaría diciendo el paso B. B. Yo lo que estoy obteniendo es esta medida de asociación entre los valores
de mi serie. Y fíjense, lo importante acá es que el signo es positivo. Lo que nos sospechábamos ya a partir del gráfico de correlación, de correlación, de decir, mira, lo que está pasando es, en este ejemplo, que en la medida en que aumenta el nivel de educación, aumenta el salario de los individuos, o en la medida que aumente el salario, aumenta el nivel de educación, porque no le hemos dado, solamente estamos verificando el tipo de asociación que hay entre mi variable, no le hemos dado un apellido. Entonces, chicos, fíjense, yo pude tener una covarianza de 1.000.000 y una covarianza de 1. Lo que sucede en este sentido es que, imagínense que ustedes hacen una covarianza de la deuda pública de los países con su PIB, con el Producto Interno Bruto. Entonces, son números mucho más grandes que los que estamos trabajando acá. Entonces, noten que como la covarianza, por ahí detrás está la fórmula, depende de la media, depende de la esperanza de mis variables. Entonces, está asociada a la escala de medición de la variable. Entonces, lo que le estoy diciendo en pocas palabras es, miren, no importa que tú tengas una covarianza de 5 y tenga una covarianza de 10.000 millones. No puedes decir que una está indicándote una asociación más grande entre variables que otra. No son comparables. Tanto ni los promedios, ni la varianza entre variables, ni la covarianza, ojo con eso, son comparables siempre y cuando el promedio de tus variables sea distinto. Para que la covarianza o la media entre variables sea comparable, tú necesitas que el promedio sea el mismo, porque de lo contrario está afectada por las escalas de medición. Entonces, dado ese sentido, lo que se verifica fue que yo necesito una medida que me dé una medida de la magnitud de asociación entre variables. Entonces, como yo necesito una medida que me dé la magnitud de asociación entre variables, lo que se dice es, mira, cuando dos variables son linealmente dependientes, en términos, digamos, perfectos, cuando dos variables tienen el mayor nivel de asociación posible, que es cuando están las dos asociadas sobre una línea recta, ¿verdad? Cuando pasa eso con dos variables, la covarianza entre X e Y es igual al producto de desviaciones estándar de X y de Y. Recuérdense que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de su serie. Entonces, fíjense, chicos, que dado que esta es, imagínense que eso es, cuando hay una relación perfecta, esta es la medida que obtenemos. Esta es la medida más alta que podemos obtener en términos de covarianza. Entonces, noten en este caso que si acotamos la medida de covarianza o la relativizamos y tenemos la covarianza entre X e Y partido el producto de desviaciones estándar de X y de Y, recuérdense chicos, esta es la relación más grande que puede haber entre las variables y esta es la que nosotros estamos observando. Entonces, en ese término obtenemos la correlación de X y de Y, que la estamos representando con la letra griega ρ, y la ponemos como correlación de X e Y. Y ahí obtenemos una medida relativa de asociación entre variables llamada correlación, que está ubicada en términos absolutos entre 0 y 1. En la medida en que se va acercando a 0, me está planteando que hay una relación más débil entre mis variables. En la medida en que se va acercando a 1, me está indicando una relación más fuerte entre mis variables. Entonces, chicos, una correlación de 1 me está diciendo que hay una medida lineal perfecta positiva entre las variables que estoy estudiando. Una correlación de -1 me está indicando el caso contrario, que hay una relación lineal perfecta negativa entre las variables que estoy estudiando, y una correlación de 0
perdón, de este tipo, déjame borrarla, no confundir, me está diciendo que que no hay una asociación visible a partir de mis datos entre las variables que estoy estudiando. Cuando la correlación está entre 0 y 1, entre 0 y 1 existe una relación positiva, pero hay un grupo de puntos alrededor de la gráfica. Noten que si es 1, la relación es perfecta y todos los puntos se ubican encima de la línea de regresión, y cuando está entre menos 1 y 0, pues pasa lo contrario, pero con un signo negativo. Entonces, dado eso, nosotros ahora necesitamos calcular la correlación entre variables. Y para calcular la correlación, noten que ahora aquí necesitamos las desviaciones estándar de mis variables, que yo puedo calcular en términos muestrales si divido entre n-1 y en términos poblacionales si divido entre n. En este caso, la vamos a calcular directamente, chicos, en la parte C, acá en Excel, mediante la función que tiene Excel sobre el coeficiente de correlación, acá, coeficiente de correlación entre este dato y este dato. Bien, y tenemos, noten aquí, un coeficiente de correlación de 0.45, que es lo que hubiésemos tenido si hubiésemos hecho acá, vamos a decir, la desviación estándar de X, desviación estándar, muestral. Vamos a ver si con la muestral o la poblacional, que lo calcula Excel. Aquí, desviación estándar. Para ambas variables, acá, hubiésemos dicho acá, mira, tengo acá la covarianza. ¿Cuál desviación hice? La muestral, sí. Tengo acá la covarianza muestral partido el producto de desviaciones de mi variable, que fue lo que decíamos ahorita, el coeficiente de correlación. Noten que ambos coeficientes de correlación son iguales. Entonces, el coeficiente de correlación, déjame guardar esto para pasárselo luego. El coeficiente de correlación lo que me está dando es una medida igual a la covarianza, una medida igual a la covarianza, pero ahora acotada o relativizada, de forma tal que yo pueda comparar entre niveles de asociación entre variables, porque ahora sé que mientras más se acerca uno, más fuerte es la correlación o la asociación lineal entre mis variables, y mientras más se acerca a 0, más débil es esa correlación. Nosotros acá también pudimos obtener la varianza y decir lo siguiente, decir, mira, tengo la varianza muestral de esta variable, nota y ojo, que hago un paréntesis nada más. Si esto fuera el PIB o la tasa de desempleo o la pobreza, es decir, si esto fueran series temporales, nada de esto tiene sentido así. Bien, estos momentos se hace con datos de corte transversal únicamente. Eso de sacar el promedio del PIB, vamos a olvidarlo por lo menos hasta la última parte del curso. De que el promedio de la inversión en X periodo, que eso no es correcto. Entonces, noten, chicos, que ahora yo le puedo agregar acá, o le voy a agregar acá dos ejercicios. El E, que sea calcular la matriz E, calcular la matriz de varianza-covarianza, Lo que está haciendo acá es, si tengo X e Y, lo que me está dando es un resumen de la relación entre todas las variables de mi sistema. Y aquí yo fácilmente pude tener Z y agregar más variables, y que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. Bueno, pues esa matriz varianza-covarianza, lo que me está indicando es que en la diagonal principal, aquí tengo la covarianza
entre X y X. Y bueno, ya ustedes saben de su curso de estadística por ahí detrás, la covarianza entre X y X es igual a la varianza de X. Es igual a la varianza de X. Claro, porque la covarianza, recuerden, no lo voy a escribir de nuevo, que es X menos su media al cuadrado por Y menos su media al cuadrado. Entonces tengo X menos su media por X menos su media, que es igual a X menos su media elevado al cuadrado. La misma fórmula que teníamos de la varianza. Sentido de decir que esto no se ve, que la covarianza entre X e Y es igual, recuerden, la sumatoria de X menos su media por Y menos su media entre N menos 1. Claro, si yo hubiese dicho acá que esto es igual a la covarianza entre X y X, lo que me estaría diciendo acá ahora es X y X acá, y aquí pongo X menos su media, perdón, X menos su media. Eso de acá arriba es igual a X menos su media al cuadrado, sumatoria. Y noten ustedes que esto entre N menos 1, que es lo que estoy obteniendo ahí, es la misma fórmula de la varianza que ustedes vieron en estadística 2 por ahí y que yo le mandé a repasar en su momento. Entonces, noten, ahora tengo en la diagonal principal, yo tengo la varianza, la covarianza de las variables entre ellas mismas. Aquí tengo la covarianza de Y con Y es igual a la varianza de Y. Bien, entonces aquí tengo la covarianza de Y con X. Aquí tengo la covarianza de X con Y, pero claro, le dije que era una función, era una matriz simétrica. Recuerden de su curso de economía matemática que lo que tengo en la matriz inferior, triangular inferior, es lo mismo que lo que tengo en la matriz triangular inferior. Por eso la covarianza entre X y Y es lo mismo que la covarianza entre Y y X. Y estos dos números de acá son idénticos. Entonces, viendo eso, yo sé que aquí en este paso, para obtener la matriz, tengo la varianza de X, aquí tengo la varianza de Y, que es mi otra variable, y aquí tengo la covarianza, muestrar, ¿verdad?, entre X e Y. Y noten, acabo de obtener una matriz cuadrada, donde en la diagonal principal, esta cadena de acá, tengo las varianzas de mi variable, y fuera de la diagonal principal tengo las covarianzas entre las variables que estoy estudiando. Finalmente, yo puedo tener la matriz de correlación, que sigue, si me voy acá a este mismo ejemplo, sigue la misma lógica de la matriz de covarianza, pero si borramos aquí, solamente que aquí tengo la correlación entre X y X. Y la correlación de una variable con ella misma, recuérdense ustedes, es igual a 1, porque es la asociación lineal perfecta que puedo tener en el caso de un análisis de regresión. Como tengo, recuérdense, es como si ustedes tienen que una variable sube un % la otra también va a subir un %. Existe una correspondencia de 1 a 1 exacta entre las dos variables que estoy tratando. Y fuera de la diagonal principal tengo por eso en la diagonal principal tengo 1, porque es la correlación entre la misma variable, y fuera de la diagonal principal tengo la correlación entre variables. Por eso la matriz de varianza covarianza me permite mapear todas las relaciones simétricas también y cuadradas, todas las relaciones observables entre las variables que estoy estudiando o que estoy trabajando. Entonces, chicos, aquí tengo por último esa matriz matriz de covarianza y la matriz de correlación, que me van a permitir hacer un mapa de las relaciones entre las variables que estoy estudiando. Entonces,
Lo que podemos asumir a partir de este dato es que existe una relación positiva entre mis variables. Ahora recuérdense, y ahí tengan en mente la imagen que coloqué del grupo en WhatsApp. Recuérdense, correlación no implica causalidad. Aquí estamos viendo correlación estadística y lo que estamos planteando es que en la medida en que la educación sube, también aumenta la probabilidad de que una persona gane más. Hasta ahora solamente estamos demostrando una relación positiva entre las variables. No estamos de ninguna forma asumiendo o tratando de decir en base a un análisis de correlación que cuando tú aumentes el nivel de educación van a aumentar los salarios. Y de ahí la importancia de asumir cuestiones como los mecanismos causales, porque deberíamos de ser capaces de explicar en qué forma un mayor nivel de educación va a lograr que las personas tengan mayores salarios. Bien, entonces chicos, eso fue, yo creo que lo podemos dejar ahí, a menos que exista una pregunta por Una alguno pregunta, sí. ¿Sí? Una pregunta tengo, porque a mí se me cortó un poco lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo es? Por favor, repite, que no te escuché bien. Maestro, tengo una pregunta o una curiosidad concerniente a la covarianza, porque a mí se me cortó el audio de usted por un momento. Si usted le puede dar para atrás para yo mostrarle algo. Ah, tú no tienes pregunta, tú quieres que yo repita lo último que yo dije. No, yo le tengo una pregunta acerca, porque quiero mostrarle. Ah, pero dime la pregunta. Bueno, lo que pasa es que en la tabla que usted mostró en la materia de covarianza, usted puso X y Y. Ajá, exactamente. En la parte izquierda dice que la covarianza de X, perdón, Y, X se repite. Pero sin embargo, estamos relacionando X, Y. ¿Está correcto esa parte ahí? No te entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que si está correcto la covarianza de Y, X, porque se repite en la parte izquierda. Ah, no, lo que pasa es que yo había dicho que es lo mismo la covarianza de Y con X con la covarianza de X con Y. Okay. Es lo mismo el orden que tú coloques las variables, te va a dar la misma covarianza. Si acá que nosotros hicimos la correlación entre estas dos variables y pusimos el lado azul primero, si hiciéramos esto, colocamos el lado azul primero, nos va a dar justamente el mismo coeficiente de correlación. Eso es lo que sucede en este caso. Ok, perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que se me cortó un poquito el audio, entonces tenía esa curiosidad. Bien, está bien, gracias. no hay problema. Bueno, chicos, entonces si no tienen otra pregunta, yo les voy a agregar a los ejercicios algo de que obtengan la matriz de varianza-covarianza. Si no lo tienen, entre los ejercicios y para que investiguen un poquito sobre la interpretación de esas matrices y algunos usos que se le da en economía y en el mundo financiero, que son muchos casos, especialmente en el área de econometría se utilizan mucho estas matrices. Entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos entonces el miércoles. Y yo espero que hayan grabado, porque yo veo que mi grabación estaba en pausa. Es decir, que yo no la tengo, la grabación. Bueno. No se preocupe, maestro, yo la tengo. La subo tan pronto se decodifique. Ok. Pues muchas gracias, colega. Pasen buenas noches. Igual a todos y todas. Buenas noches.